Bien, primero que te presentes, quién sos, hace cuánto trabajas acá, un poco resumido tu historia con el Normal 1 y realizó 4 en comunidades de años similares. Soy Virginia Pescarmona, tengo 38 años, soy profesora para la educación primaria desde los 19 años. Comencé a trabajar incluso en la escuela antes de recibirme, en un proceso que después charlemos, que es el del paso de las escuelas normales, la municipalización, donde por diferencias de salario bastante importantes entre lo que era una escuela municipal histórica y los normales estaban vacíos, no tenían maestros, había una crisis educativa bastante importante, o sea que yo hice mis prácticas y mi residencia como profe suplente. Así que empecé de jovencita. Entré al Normal 1 en el año 88, hice el secundario, hice el profesorado y después trabajé como maestra. No tuve un inicio, ya mi inicio escolar en el Normal 1 no fue muy sencillo. Empecé 35 días de huelga en lo que fue el maestrazo y el proceso de lucha docente a nivel nacional, y que la ciudad de Buenos Aires tuvo su pico más alto, o sea, fueron 45 días de huelga por una sola profesora que daba clases, la profesora de arte matemática. Era su año que tenía que jubilarse y ella dijo que bajo ningún punto de vista su último año de trabajo iba a ser como su activa. Así entré a esa escuela. La escuela estaba todavía en proceso de normalización, no tenía autoridades designadas. Fue bastante, esperemos para charlar bastante. Bien, ya que pusiste lo que es el contexto social, económico, político, una de las preguntas que hemos preparado es ¿cómo recordás la huelga docente en términos de tus compañeros de clase, que había organización estudiantil, que tenían sus estudiantes, ¿Ustedes entendían lo que pasaba, si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo? Bien, por eso, cuando yo tenía que comenzar las clases, nosotros nos presentamos en la escuela, éramos chiquitos. La escuela funcionaba todavía con el profesorado completo adentro del normal, lo que hoy es el IES Alisa Morel Justo, era parte de esa institución, todavía no estaba desmembrado, no había sido municipalizado. Había centro de estudiantes del IES, había el centro de estudiantes de lo que se llamaba PEP, el Instituto de Educación Primaria, y PEPE, había centro de estudiantes del secundario, que fue el último año que el centro de estudiantes lo dirigió la Franja Morada, todavía, que habían reconstruido el centro de estudiantes después de la dictadura del 85. El 88 fue su último año, después empezaron a actuar a agrupaciones más independientes, o invitaban más peronistas, había chicos del MAS, había una agrupación anarquista, había mucha vida política en el normal, y estaba el centro de estudiantes secundario dirigido por la Franja Morada y el centro de estudiantes del profesorado dirigido por una agrupación peronista. Creo que las siglas eran la COPE, pero no me acuerdo qué quería decir honestamente. Lo tendría que buscar porque tengo guardados todos los papelitos. Pero el centro de estudiantes... Y nos recibieron los chicos del centro de estudiantes y los profesores en una asamblea común. Se planteó que había huelga, que todos los profesores hacían huelga, que los profesores hacían huelga, y que había que venir a clases si alguno de los profesores no hacía paro, porque las faltas las iban a querer cobrar igual, que no
Pero no, nada, yo por eso digo, la única profesora que tuve clases fue la profesora Arce, que incluso en un momento a los estudiantes les planteamos que nos parecía totalmente contradictorio, entonces ella daba clases sin pasar falta y sin ella firmar. El padre era, o sea, por lo que tengo yo de experiencia, era total, se hacían asambleas, hicimos abrazos a la escuela y sí participamos de las marchas grandes que hubo, la famosa marcha del paro general, con la que empecé en la Plaza de Mayo, que terminó con, me acuerdo, lo de Modart y se rompió todo. Nosotros marchamos como centro estudiantes, estuvimos ahí, que nos hicieron volver a la escuela a los más chicos para pasar revista de quiénes estábamos y quiénes no. Nada, era un momento en que todavía como que duraba el proceso de post-dictadura de reorganización de los centros estudiantes, eran fuertes, teníamos delegado por curso, los profesores se dejaban salir del curso cuando tenía plenario de reunión de delegados, había intentos de organizar, no sé, coordinadoras por distintas escuelas y todo, o sea, desde el primer día ya sabías lo que era un centro de estudiantes, entendía lo que era una huelga, entendía lo que era una marcha, hacíamos carteles en el pasillo, funcionábamos en este edificio, que hoy es la primaria. El edificio histórico que le dicen del 2001 estaba primero totalmente, más de la mitad estaba inhabilitado y funcionaba lo que era el terciario. Copiadora, bar, las aulas y todo estaba en el edificio de toda la parte de Ayacucho y Córdoba. Y nosotros, primer año, nos mandaban al tercer piso, solos. Después el resto del secundario estaba por el resto del edificio y las preceptoras nos corrían con eso de que nos ponían nosotros aislados para que no nos contagiáramos del resto. Y la primaria no tenía ese piso, estaba toda amontonada en la mitad del edificio, o sea, la mitad del edificio. Primer y segundo piso, funcionaba la primaria. Y todo este ala no existía, se inventó hace unos años. ¿Ustedes cómo lo vivían este proceso? ¿Era, producía curiosidad, angustia, miedo? Estábamos como locos. Que entrar a la escuela y que la escuela sea tan movilizada y todo, participábamos un montón. Igual era una escuela muy particular porque, o sea, como te digo, había un sector que apenas entramos, empezamos a participar y todo eso, y después es una escuela que tradicionalmente también tuvo como una polarización social importante. O sea, yo tenía de compañeras de curso, chicas que tenían sus hermanas en el centro de estudiantes, que participaban de distintas organizaciones políticas, qué sé yo, o sus padres y todo eso, o como mis padres, más peronistas, bueno, de izquierda, estaba el MAT, etcétera, y después estaba el ala más, le decíamos nosotros las gorilas. Bueno, compañera yo tenía, mi compañera de banco era hija de desaparecidos, familiares desaparecidos, sus padres tenían padres desaparecidos, etcétera, una familia militante en ese sentido. Y pasillo después estaba la hija de Adina de Viola, una compañera de curso, con un grupo que nada tenía nada que ver, imagínate. Como las divinas ahora con sí, un poco más interesante. O más fuerte, claro. Pero estábamos en el mismo curso y en el curso de al lado estaban los nietos de casera. También, que venían con custodios, porque había estado los oficios. Bueno, en un momento aparte que, claro, a nivel del país era bastante muy, bueno, en fin, del gobierno de Alfonsín, había estado, no sé yo, levantamiento de cara pintada, etcétera. Entonces teníamos custodia de compañeros nuestros de amenaza de bomba. O sea, la característica de la escuela de ese momento era bastante movilizante desde muchos aspectos, ¿no? O sea, era una escuela que se movía, estaba permanentemente en movimiento. Fue politizada. ¿Qué pasa en el mundo?
Sí, digamos, ¿cómo la ves ahora? Claro, ¿qué cambió? Si bien vos estás en primaria ahora, pero que sigue compartiendo el edificio de la secundaria, hay contacto. Bueno, mi secundaria fue de transición, yo lo veo ahora. Nosotros tuvimos, bueno, lo que fue el proceso del 88 y en el 91, bueno, cambio de gobierno, menemismo, etcétera. En el medio se da el proceso de la reforma educativa. En el 91 empieza, bueno, sacan Elías del edificio. Para mí eso fue un cambio importante, insisto, eran unos sectores más movilizados, más politizados, contradicción del centro de estudiantes, la pelea contra la intervención de la escuela, que tardó muchos años en retirarse, la intervención de la dictadura, con docentes que estaban... ¿Había policías dentro de la escuela? ¿Había... No, tiene que ver con las autoridades, no se normalizaba el normamiento de autoridades. ¿En qué momento claro. se normalizó? Y más o menos cuando yo entro a la secundaria y empiezan esas, aparece una rectora que no había, directores que no había, o sea, claro. no, empiezan a nombrarse hasta ese momento las autoridades eran interventores. Claro, interventores. Interventores se pusieron en el 83 cuando cae la dictadura, porque bueno, hubo desplazamiento de profesores obviamente y de directores. Pero todo el mundo conocía el currículum de profesores que venían de la época de la dictadura, muy duro. Es una escuela, insisto, con una vaca muy tradicional, nacionalista y conservadora, que todos sabíamos que el marido se hizo militar, o sea, una movida bastante heavy, y eso empieza a cambiar. Empieza a cambiar la composición de los docentes, de los alumnos. ¿Y la disciplina? ¿Cómo se manejaba? Bueno, por eso que contaste también, porque por los eso. profesores también seguramente habrán sido... Sí, era bastante dura. Ya segundo año yo daba en el edificio histórico, la preceptoría estaba en lo que hoy es Bebería del Terciario, Ayacucho y Córdoba, segundo piso. Esa era preceptoría y nada, era bien Foucault. Preparaba la preceptora y se apagaba los dos pasillos. Una jefa de preceptoras que ya se jubiló, que tenía una voz escalofriaba, se paraba en la esquina y no te asomaba del aula adentro, sí, aplicaciones y todo eso. Incluso hubo una línea en un momento bastante dura de teléfono. Nosotros hicimos plebiscito en la escuela y sacamos el guardapolvo obligatorio. Bueno, en el 89 que estuvo el boleto estudiantil nuevo, me acuerdo porque yo todavía tengo guardado internet, y nosotros con esa movida hicimos un plebiscito de guardapolvo optativo, que igual veníamos todos con guardapolvo igual, pero estaba bueno porque era nosotros que lo veníamos guardapolvo, pero no podían no venir, y ahí se marcaba esta diferencia social importante. En un sector que veníamos con guardapolvo igual, que eran para chicos estudiantes y todo eso, y quisieron poner una especie de uniforme, azul, blanco, uniforme. No uniforme de comprar, pero sí buzo azul, blanco gris, remera, chomba, etcétera, pantalones, y no, nada, éramos ropa verde. Yo venía, me acuerdo, pullover rojo, pullover verde, y que venía la directora y que decía usted unas manifestaciones, comprame vos el guardapolvo, comprame vos el pullover. O sea, hubo un intento de poner disciplina, pero ya era acá. Lo que sí disciplinaron sí es la actividad más política, eso el menemismo lo logró. Porque me acuerdo que nos citaron en dirección a comentarnos que había salido una resolución del ministerio por la cual se transformaban los centros estudiantes en clubes estudiantiles. ¿Y eso para el año 91? 92 pues. Yo me estaba yendo al secundario. 91-92, sí. Con lo cual pasaban a depender bastante de la dirección y de la iniciativa de la dirección. El centro estudiante se disolvió del secundario acá. Ya se disolvió el centro estudiante directamente. ¿Y te acordás cuándo se recupera?
Muy poco. Muy poco. Sí, En esta década, digamos. todo minuto, claro. Todo minuto, muy poco. Yo te diría 2006, 2007, Ahí empieza a vuelta a activarse. sí, empiezan a activar otra vez agrupaciones, otras agrupaciones, no sé. Bueno, acá tuvo una agrupación fuerte peor, había, bueno, ahora está la popular, la ley, bueno, no sé, hay otras agrupaciones, pero siempre izquierda tirando izquierda acá. Pero reorganizan el grupo estudiante con elecciones, con delegados por curso y todo. Llevo como 10 años que no... Y hubo intentos, pero no se podía organizar. No, los profesores en este periodo que ves desde que vos eras estudiante y todo lo que venía de la década anterior, ¿cómo eran los profesores? ¿Fueron cambiando? ¿Eran iguales que en la dictadura o se fue mucha gente? Y ahora como que... Yo cuando entré, yo sentía que era durísimo. Nosotros sentíamos que era muy duro. ¿Cómo venía metido los profesores? Nada, era divino. Sí, había toda una línea de profesores muy conservador. Venían de clase, venían siempre de camisa, zapatos. Sí, claro, sí. Igual la mayoría eran mujeres, Acá, profesores varones. De hecho, mi curso creo que fue el tercero mixto. O sea, claro, el colegio no era, el secundario no era mixto, hasta el 85 creo que fue todavía el secundario de mujeres. Pero se mantenía normal de señorita. Sí, era el más superior de mujeres. Yo tuve el secundario mixto, pero la mayoría eran profesoras, la mayoría eran preceptoras y la mayoría eran alumnas. Sí. Las profes venían bien vestidas. Zapatos. Y la autoridad. Y la autoridad ni hablar, tapado de piel, etc. A ver si se entiende. Cantábamos el himno de estudiantes, exactos. Sí, era. Se mantenía esas cosas, o sea, ya obviamente mucho más relajado, pero sí. Información. ¿Vos diferente con la mano? No, eso ya no. No tanto. Pero los tardes eran tarde, los papeles eran docentes, se quedaban libres. ¿Formaban a la entrada y a la salida? No, a la salida no. A la salida no. Pero a la entrada sí. Y los actos se hacían en las escaleras de rectoría de Córdoba, en las escaleras de mármol, nos formábamos todos ahí y bajábamos cantando el himno de estudiantes, una cosa que Yo no conozco ningún estudiante, perdón la juventud. Estudiantes hacemos la bandera, que buscaron los platos de ayer, me parece que fue la primavera, y cantábamos todos los himnos, todos en la escalera. Los actos eran con himnos pertinentes. Sí, primer año seguro, después esto se empezó como a flexibilizar un poco, pero yo me acuerdo el primer año, aparte de esto mismo, y empezar después y todo, fue como una bajada súper dura de disciplina. Sí, obvio. Pero por otro lado hay una actividad estudiantil y todo importante, teníamos nuestras salas de los estudiantes, que fueron las que se incendiaron. Habíamos empezado con el proyecto de recuperar la memoria de estudiantes desaparecidos de la escuela. Hicimos un trabajo de investigación súper interesante, que nos incendiaron. Yo hasta el tercer año asesinan a Walter Bulacio. Bueno, en la comisaría de obras, muchísimos de acá habíamos estado en ese hospital, nos super movilizamos, fuimos parte de los estudiantiles que cantaban la gestión, las marchas a 3 de mayo, marchábamos muchos de acá, y todo eso. Pero generó, digamos, el estudiante de Walter una movilización particular en la escuela. Sí, aparte habíamos estado en el fondo. Sí, sacamos boletines, volantes. Bueno, teníamos elecciones, hacíamos campaña electoral
todos los papeles. Copias, folletos, candidatos, hacíamos plataforma de la lista para las elecciones. Todo proyecto. Era todo, sí. Y había reunión de delegado una vez por semana, supuestamente. Y esto que te digo, o sea, intervenía en el centro de estudiantes, que te dejaron salir del curso y todo lo demás, una cosa que sí yo hablo a veces con los pibes secundarios, es que la mayoría de los que interveníamos en el centro de estudiantes éramos re buenos alumnos. O sea, de no llevarte materias nunca, de... Entonces el profesor es como que no tenía argumentos. Eso también era, eso siempre te lo cuento, o sea, nosotros no teníamos, no había excusa. O sea, yo pasé, actividades entre estudiantes, estaba en la Secretaría de Recursos Humanos, hacíamos asamblea, veníamos vestidos de rojo, yo tengo una sola motivación. Pero porque también los profesores decían, pero no, chica buena luz, o sea, tampoco te querían perder en la escuela porque llevan todos el promedio, etcétera, y sí, por eso también se medía. Sí, claro. En la escuela latín tenía, o sea, con Freire, con latín, era otra escuela. ¿Vos querés preguntar algo? No, sí, más o menos para... Sí. Okay. Bueno, ¿cómo fue digamos, la trayectoria escolar tuya? ¿Saliste de secundario? ¿Hiciste el profesorado acá mismo? Hice el profesorado acá mismo y empecé la facultad. ¿Fuiste a la UBA? Hice el CBC en Pilos. Estudiaba acá, estudiaba en Pilos y trabajaba. Hice el CBC para Historia. Empecé la historia, pero después pasaste a la Desde la 9. Del 87. No, yo en el 92, en el 93 hice el CBC. 93 hice el CBC. Claro, terminé secundario en el 92 y en el 93 empecé el profesorado del CBC. Hice la carrera de historia y cuando estaba terminando ya el profesorado acá me pasé a geografía de y bueno, en el 93, en el 94 los 2 años de la carrera, eran 2 años y medio, y ahora son 4. Y el medio no lo hice como estudiante, sino ya lo hice como Con respecto a, hablábamos del 91, con la Ley de Educación Federal y la Ley de Educación Superior, ya que vos... Sí, el 95. Claro, por eso, pero digo, viste que fue una trayectoria que liga los dos eventos. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la movilización? ¿Qué pasó con los estudiantes? ¿Qué pasó con ustedes? Acá estaba, o sea, los normales estuvieron muy movilizados con la ley federal, porque era un sentimiento muy fuerte y arraigado la idea de la unidad académica. O sea, ya haber perdido el IES fue bastante fuerte para la escuela. Y la pelea no solo fue contra la ley federal en conjunto, bueno, que marchábamos y todo. Yo, o sea, empecé marchando como secundaria y después seguí como estudiante terciaria y en la universidad ni hablar. Participé de todo el proceso contra la ley. Todo el proceso que se dio en la universidad, de toma de facultad, o sea, se recuperó la toma de las facultades en contra de la ley de educación superior, de facultades, etcétera. Pero acá era muy fuerte la movida y el rechazo, particularmente, o sea, no sé si había una visión tanto de la reforma de conjunto y lo que implicaba, aunque se discutió muchísimo. Pero sí, la idea de no perder los normales era súper movilizante, o sea, hubo marchas enormes con familias, con padres, de primaria incluso, o sea, ahí intervino todo el normal. Porque el riesgo es como el riesgo actual, de perder la unidad académica, sí. Perder los normales y perder las orientaciones. También con la reforma nueva de la ley de educación y
la serie de Buenos Aires, se perdería el normal con una sociedad académica. Claro, bueno, de hecho, con la Ley Federal de Educación, la Ciudad de Buenos Aires quedó fuera de la reforma estructural porque el rechazo fue. Hubo marcha de 100.000 personas por la Plaza de Mayo. No es que fue muy dura la resistencia y. ¿Hubo frustración? Para mí, no tanta por esto que, o sea, porque se conservaron los normales como instituciones y para los que transitamos la escuela normal es que no solo es la camiseta y todo eso, sino la idea de la formación docente ligada a la práctica, la idea del contacto entre los estudiantes, los docentes, los futuros docentes como formadora también. No sé, fue una idea, por lo menos acá se discutió muchísimo. Digo en el desenlace, ¿no? Porque si bien se conservaron muchas cosas. Fue una derrota. Fue una derrota de conjunto que por eso digo vino de la mano no solo de la ley que finalmente se aprobó, aunque no se haya aplicado directamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero que sí que terminó con esta cuestión que se había abierto la democracia de los centros, o sea, costó mucho recuperar los centros estudiantes en las escuelas. Entonces digo, un proceso más después del 2001 que vuelve la discusión política o el activismo y todo eso, las escuelas empiezan como a reconstruir centros de estudiantes, pero en los 90 los hicieron bolsa, salvo algunos colegios emblemáticos que mantuvieron su estructura. No sé si tanto el activismo, como el de Rosales, de Pellegrini, más ligados al proceso de la universidad, que duró más, hasta el 96, etcétera. Los colegios secundarios plancharon, sus centros de estudiantes fueron destruidos o manejados directamente por direcciones, perdieron esto que a mí me dio, qué sé yo, que es una experiencia política inicial, en conocer distintas posiciones, en hacerte de tus ideas, en organizarte, es conspirar para poder juntarte cuando no te dejan los profesores. Digo, todo eso que yo siento. De solidaridad. De que el primero discute con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, distintas experiencias y todo, y de que haya política dentro de las escuelas, los 90 fueron mortales. Tanto en lo legal como bueno, en la política en general, afectó muchísimo a las escuelas secundarias. Y nos pasó a, qué sé yo, también que haya estudiantes organizados, que peleen por tu educación, que peleen porque la escuela funcione de otra manera y todo, aporta que uno aprenda mejor. Sí, en la escuela secundaria quedó medio la catástrofe. Uno de los sectores más golpeados me parece que todavía no parece y nada. Y estamos sí, bueno, ahora vienen por más. Van por lo que no pudieron. Van por lo que no. Bueno, eso es lo. No sé, es medio trágico. ¿Sentís que sí? ¿Sentís que van por lo que no? Sí, porque es homologar con lugares donde hubo derrota. En Capital. Muchos dijimos no pasó la ley federal de educación, o sea, no nos derrotaron, igual que en el resto del país. Se mantuvieron, bueno, y en Neuquén, obvio. Sí, en Neuquén también, es durísimo. Pues fue mucho más duro, ¿verdad? Sí, fue muerte. No solo Fuente Alba, mucha docente, Teresa Rodríguez, etc. Pero Capital había como una sensación de que a nosotros no nos habían derrotado con la ley federal, que pudimos resistir esa reforma y que ahora la homologación perder en términos más simpáticos que terminen imponiendo una derrota que no fue nuestra, digamos. Porque parece que por ahí pasa un poco la derrota. Desde ya que es un sistema único de educación y todo, es una gran aspiración, pero no para retroceder, no para perder yo opino que son poquitos, que los normales se mantengan, que la escuela técnica se mantenga, las orientaciones, las quiero elegir. Las artísticas, ¿no? Que las escuelas normales
hayan podido, como parte del sistema de educación superior, ser escuelas de lenguas vivas. Una escuela que tiene acercamiento del idioma desde jardín. Tiene que elegir entre ser la educación pedagógica y el idioma. ¿Por qué? Y justamente lo interesante es que hay, bueno, no sé, eso sí, desde que yo vengo del secundario, estaba bueno porque podía elegir un montón de orientaciones, matemática, biología, comunicación, letras o el pedagógico, en todas tenías refuerzo de idioma y el profesor o lo que quisiera. Y verdaderamente lo hace era de tajito. Sí, yo siento que es de tajito. Dos preguntas que le la primera. Con respecto a las aulas, salón, muebles, tarima, ¿cómo era el vocabulario del aula? ¿Cómo lo podés describir? ¿Qué te acordás? ¿Cómo se sentaban, por ejemplo? ¿Era dos? ¿Era uno? ¿Los bancos estaban fijos? Bueno, esto que te digo, yo me ligué la transición. Yo tuve los bancos que eran mesa adelante y la silla de... O sea, que yo mi mesa era la silla de adelante, claro. De madera de... Lo que estaban encima. De 1910, sí. ¿No que decir? Vamos para acá el tiempo. Sigue estando. Yo tuve esos bancos y... que claramente enfocaban para un lado. No, todos mirando de frente, por supuesto. No sé, de secundaria no tengo mucho recuerdo de sentarme en grupo. No. Después, pero sí, contradictoriamente sí. Nosotros en tercer año nos pasan al pasillo que hoy es de Ayacucho, el liceo. Que hoy usa el liceo, no usa el normal, usa el pasillo secundario. No, sí, usa el normal también. Sí, pero no tanto. Bueno, el pasillo todavía tenía doble fila de aulas, que ahora es un patio, una de las filas. Y las ventanas daban directo a la escalera de este edificio, o sea que su ventana daba a una pared. Y dos de las aulas no eran aulas, habían sido baños. Yo en tercer año le dije que nosotros llamamos la carnicería. O sea, mi recuerdo no sé si es muy, si sirve para generalizar, la historia fue al revés. ¿Por qué llamaba la carnicería? Yo creo que la metáfora más alucinante de la educación pública. Este edificio era un edificio. Manzana completa, galería, patio central, la dictadura del tiro abajo, para hacer un edificio modelo, que es que es una porquería completa, que se encuentra a trabajar, se explicaba, se montaba, cosa que sigue pasando. Por eso sigue pasando. 18 años después sigue pasando lo mismo, aunque esté un poquito mejor. El edificio, que era histórico, todavía no estaba reciclado. Ahora está divino. No estaba reciclado, tenía agujeros en los pisos, o sea, vos esquivabas agujeros en los pisos de madera, y agujeros en los techos, y tenía agujeros entre las aulas. Con lo cual, además, estaba buenísimo porque cada tanto nos turnábamos para irnos por el agujero y el aula del lado irse. Con lo cual, la profesora se volvía loca continuamente porque estaba sentada en el aula del lado. No se dan cuenta que en realidad no era de primero cuarto, sino que era de primero tercera o de al revés, era de primero cuarto y siempre me metía en primero segunda, segundo segunda o tercero segunda. Mi profesora era más o menos lo mismo, tenía de vista, estabas un rato y después te ibas, la profesora no te encontraba, llamaban unas cosas interesantes, pero era eso, tenía agujeros en la pared porque eran tarimas corcho, no sé de qué eran. Pero a mí, aparte, me tocó estar en lo que había sido un baño. Un baño que lo vaciaron, eran todos azulejos blancos, la pared, la ventana gigante daba a una pared que estaba ni siquiera revocada, era cemento a la vista, una luz que... carnicería, no, era una carnicería, básicamente era un tubo para el baño, que titulaba eso, que nuestra profesora ahora jefa de días del terciario y nos acordamos siempre de eso, que no era lo más inhóspito
hacía un frío. Estufa, ventiladores. Frío, yo no voy a explicar el frío que hacía ahí. No había Había puesto el cartel, bienvenidos a la carnicería, los cuartos, qué sé yo, y encima no entrábamos, porque éramos muchos alumnos, nosotros éramos como 30, eran cursos enormes aparte, que ahora no tanto, eran cursos muy grandes, un lugar muy feo, muy oscuro, muy triste, pero nos conectábamos. Ahí sí no había ni fila ni nada, pero porque no había forma. Pizarrón, sí, de alguna manera. Sí, pero estamos colgado un pizarrón de pintado de enero, o sea, ese lugar era terrible. El resto más o menos zafaba un poco más, pero no, este edificio aparte tuvo problemas de edificio toda la vida, todos los gobiernos, todos los presupuestos, crisis, crecimiento económico, o sea, este edificio le hicieron bolsa a la dictadura, cachatores, hicieron hacer este edificio, el proyecto inicial donde empezaban era de 10 pisos. Y alquilar todo alrededor y que este edificio tuviera 10 pisos, o sea, no dio la estructura ni siquiera para terminar eso, amén de que declararon patrimonio histórico las escaleras de mármol porque encontraron un video donde se ve subiendo a Eva Perón, entonces no las pudieron demoler, pero o sea, no hubo nunca una obra seria para que las terrazas no se rompan, para que las aulas no se inunden, para que la electricidad no se corte por fases día por medio. O sea, en ese sentido había en las ventanas, en las puertas, había rejas, era una escuela de puertas abiertas. no había fuerza. No. Pero las rejas que vemos ahora no estaban. ¿Cuál? No, las rejas de Córdoba están en el 1800. Claro, sí, pero no digo en las ventanas. No, nosotros salíamos y entrábamos por la ventana al patio del centro. Sí, también las principales manifestaciones eran por eso. O vos entrabas y salías por la ventana. Sí, eso era clásico. Entraba gente de afuera. ¿Había control para entrar y salir? O... Esto de la seguridad yo no me acuerdo. Habría auxiliares. Eso sí, había porteros porteras, pero no seguridad. Pero que no se hacía tampoco demasiado cargo. Sí, conocía a todo el mundo. O sea, era mejor. Pero, claro, pero digo, no había un control de parte de los... Pero ustedes salían durante el tipo de clase afuera y volvían o no. A la disciplina era tan... No. ¿Fumaban en la escuela? ¿Les daban vianda? No. Nada, nunca les dieron. No, vianda no. No, incluso yo te digo que la vianda, el desayuno en primaria, $10 años. Porque la escuela que se consideraba top. La escuela top en 2001 también la agarró. Y se nos caían los pibes. Se echaban los pibes, se quedaban dormidos en el aula. Trabajaban en el turno tarde y venían niños sin comer. Y una pelea contra las autoridades de acá que decían que la escuela no necesitaba vianda, conseguir el desayuno y la merienda. Porque no estábamos. La cuestión que tiene las normales es que no están dentro de los distritos escolares y tampoco quedaron como en el medio. Cada cosa que hay acá que parezca una escuela común es porque los profesores han movido y han conseguido todo, desde participar de un torneo con niños de otra escuela hasta participar del campamento, hasta tener merienda. Sí, completamente. Porque la transferencia del 92 fue a la nada. O sea, la nación dijo, yo no me hago como no son mías, y la municipalidad era todavía, dijo, yo no las tomo. O sea, nosotros durante un montón de tiempo éramos escuela municipal y nos seguía pagando nación porque la municipalidad no nos pagaba. Y cobrábamos mucho menos que en la escuela municipal. Cuando yo entré, cobraba 389 pesos por noche. No voy a olvidar nunca. ¿Qué año era? No me voy a olvidar nunca. Y en la municipalidad cobrarías 420, 430, algo de eso.
Y era un motor. Claro, era una diferencia importante. 189 como 30 es un número que no se me da más. Y tardé 10 meses en encontrar. Eso sí, igual. 10 meses. 10 meses. Eso sí, igual. Si quieres las continuidades. No, lo bueno es que cuando cobraste seguramente no te sentaron en todas las ganancias. No había impuesto las ganancias. Y aunque sumaras, igual había que llegar al impuesto. No, igual yo te digo No, una cosa. porque no había suplementado. No, yo sé, pero además el número, había que, aún con 10 sueldos, con Yo 380. yo con 10 sueldos, en los 95, tenía 19 años, todavía vivía con mi mamá. Por la suerte, o por mala lotería. Y cuando cobré toda la plata que había cobrado, que era un montón, le pedí una qué hacemos con esto. Yo, bueno, me dije, nada, ¿qué vas a hacer? Me compré un par de zapatillas que no tenía, un Walkman que no tenía, y creo que pagué una cuota de la heladera que estábamos pagando hace 2 años, porque no teníamos, y fuimos a comer afuera, se terminó el sueldo. No, ¿de dónde saqué? Eso fue todo lo que hice con mis 10 pesos. Pero el Walkman, ojo, saltaba el Walkman. Nos quedó en el No, como conclusión, que se agregue más, una valoración. ¿De qué? No, la que como estudiante. Bueno, un poco lo que decía antes. Yo también recuerdo el secundario, más allá de la rigidez y de cosas de disciplina y todo, que para mí fue muy importante. Por eso, recuperar para mí la vida de los centros de estudiantes, de la política dentro de las escuelas, a veces me parecería que es sumamente importante porque a mí me marcó. Yo opino que si bien tengo una familia militante y todo, para mí el secundario fue decisivo. Yo fui militante después toda la vida. Si bien militaba en otras corrientes que las que milito hoy, cuando entré al secundario me militaba peronista, después milité el anarquismo. Cuando salí, fui a la universidad a ver dónde quería militar y empecé a militar en el trotskismo. Y después de la derrota de la ley me fui de donde militaba y me hice sindicalista y después volví al trotskismo. Pero para mí fue, no sé, para mí fue fundamental la formación, insisto, era otra escuela. Yo opino que la escuela donde yo fui me formó lo que digo, cultura general, de taquito, a ver, no sé, hasta tenía latín, donde lengua me resultaba re fácil, y donde, no sé, para mí esta cuestión de decir, bueno, aparte de la discusión con mi mamá, por supuesto, decir, bueno, vos militás todo lo que quieras, pero la escuela, y a mí no se me ocurría que la escuela no ir a la escuela, porque aparte era el lugar donde disfrutaba todo esto. Era el lugar donde discutía con mis compañeros, tenía un día la reunión del cuerpo de delegados, otro día, no sé, hasta la escuela secundaria me dio mi primer recital, no sé, que fui sola. Conseguimos entradas para ir a Amnesty Internacional en el 88. Yo después le explico. Yo después le explico. Sí. ¿Por qué? Espera, a ver, porque ustedes dos estuvieron en el recital de Los Redondos de obra. Esto no lo dije porque dejé que estuviera la entrevista, pero tenemos una trayectoria muy similar, tanto de entrada de escuela. ¿Pero vos viniste acá? No, yo fui a otra escuela, pero no en Villa Devoto, en Nacional 19.
otra punta, el otro universo. Nosotros éramos una escuela más bien pobre, digamos, pero la trayectoria es la misma. Yo entré en el 89, Mira. terminé en el 93, hice el CBC, estudié historia, digo, más o menos tengo una trayectoria similar. Por eso Nosotros nos conocemos. Sí, qué sé yo, sí, seguramente íbamos a las mismas asambleas. Obvio. No quise decir esto antes para no interrumpir la entrevista. No, pero me parece que está bueno, digamos, aprovechar que tengo dos testimonios para que relate cómo vivieron el hecho principal de lo igual. ¿Lo Walter? Ah, Y dale. después podemos hacer cortito con cómo vivieron el asesinato de Mariano Ferreira, como dos hechos de época de distinta. ¿Ustedes de lo Walter Durazo necesitan material? Algunas cosas. ¿Tenés? Ella Yo supuestamente tenía y se ve que en algún momento dejé de Yo guardarlo. hasta sí de Clarín. Ay, qué bueno que me decís, yo tengo un montón de CD de Clarín. Es cosas que uno se olvida. Yo estoy escuchándote, me acordé de muchas cosas que también tenía que escuchar. No sé si te das cuenta que yo sentía mientras vos hablabas, no era solamente para acompañarte, para que siguieras, sino también porque mi memoria empezó a funcionar. Tenemos un CD de Clarín, yo debo tener eso. Yo los coleccionaba, unas cosas que tengo. ¿Te aprendido todavía? Sí, sí. Ah, no, pero sí, Claro, sí. Bueno, Walter Durazo. Vale. En realidad yo llegué justo sobre la hora que yo no tenía. Bueno, primero entramos, los que no pudieron entrar después son los que quedaron los que me tenían. Sí, nunca fue una entrada, perdón. Pero esa no. Esa fue. Eso es otra cosa, eso no entra. Fue la de tanto, esa tampoco la. Yo también era la situación de ir, pasar los 5 vallados al día, ¿te acordás de la valla de que digo? Desde el McDonald's. Claro, me parece que había nada, no sé qué fue la no es la Ahí tengo un no, de hecho había un edificio. Ah, mira. Pero que me parece que no estaba nada, no sé, yo tengo recuerdo que esto era algo que estaba todavía, había luego una construcción, pero sí, había vallados 5 cuadras antes, en cada vallado cachaban pantalones, a una no la cachaban porque no había mujeres, y una sabía que no se tenían que tocar, eso no había bien claro, digamos, con su documento agarrado así para las dudas, ¿viste? Porque el terror que te pidan el documento, que te lo saquen, digamos, aparte con el discurso, no había que entregar el documento, había que mostrarse las cosas con el documento. Sí, en el... Ya creo, no sé si ya estaba pensando, bueno, secunda en este momento lo que hay en la Correpi. Y estaba, nosotros habíamos conseguido acá en el secundario que nos dieran charlas, porque éramos yo de la Secretaría de Derechos Humanos, nos dieran charlas del SERPAC, Servicio de Paz y Justicia de Pérez Esquivel, que nos dieran charlas sobre la violencia institucional policial, y nos habían hecho participar en los movimientos financieros sobre todo eso de qué hacer ante la gracia, porque era algo, todos salíamos el fin de semana, ¿verdad? Y era todos los fines de semana alguien que agarraban, que lo sacaban, que todos los recitales, no te digo la gente que iba al boliche, era otra onda, que también la teníamos en la escuela. Pero, y que también a veces había. Sí, pero bueno, claro, en los recitales era lo más común. Teníamos pánico. Teníamos a la policía y íbamos a ir para otro lado porque la pasaban mal. Pero llegaban los pibes el lunes con la cabeza rota, con. Y era todos los pibes de semana. Todos. Eso marca una continuidad, digamos, sí, de la etapa de golpe, de la represiva, ¿no? Mucho control. En otro nivel. Un corte y después retorno, digamos. Claro, sí, hubo un corte. Porque, me parece lo que me contaron, yo ya me maté. Sí. Pero hubo una explosión democrática, qué sé yo, obviamente, reaccionó la dictadura, pero sí, los últimos años ya de gobierno, sí, después de todos los 90. Sí, digamos. El menemismo fue durísimo con la juventud, fue durísimo.
La policía realmente tenía, a ver, lo que hay una continuidad con la policía es que independientemente de que hubo un momento de primavera, donde no salió policía, la institución policial no tuvo purgas, no echaron a nadie, no juzgaron a nadie, al cual era la misma gente, y esa misma gente seguía formando los policías que formaban parte de la fuerza, y esa era la gente civil. Sí, de hecho ayer mataron un pibe. Y esa era la misma gente que vos te encontrabas controlando los boliches, los recitales, La cancha. Los recitales eran muy fuertes, aparte porque además entraban en recitales. Yo recuerdo esa discusión del se entró la policía, de hecho paraban el recital, violaban el cuarto de hora, dejándose. Había una conciencia tanto de la banda como de nosotros, de una situación que ahora no se da, la policía ya no es más, ni te hacen vallado de 5 cuadras, ni te cachan de 5 cuadras, ni... Sí, pero si no tenés los 200 más monetados, no vas. No, definitivamente. Claro, hay una separación más por este lado. Tal cual. O sea, hay otro tipo de control. Los locales suelen tener policía o seguridad privada que tienen un cacheo, no los ven, no tenés a la montada corriendo por el lado, ni 5 camiones de hidrantes. Eran más populares los recitales. Claro, y era una situación represiva que te montaban en una situación represiva donde vos llegabas. Sí, nosotros yo vivía en Versalles, cerca de Liniers, pero no importa, qué sé yo. Teníamos obviamente un grupo de amigos y todo, y mi hermano, y pibes de acá de la escuela, ibas a cualquier lado, te ibas a Lanús, a Avellaneda, a Frente Varela, a Quilmes, sobre todo en zona sur había muchos recitales, y después oeste, todo. Llegamos a la estación del tren, ya estaba militarizada, estaba militarizada la estación del tren sabiendo que tocaba tal banda, y que iban a venir un montón de pibes. Entonces arrancaba desde ahí. Ya sabías que podía haber. Nosotros sí lo veíamos, porque nosotros desde Devoto nos tomamos el 114 y estábamos en Barranca de Belgrano, y ya Barranca de Belgrano estaba toda la estación llena de policías, llena de caballos. Entonces vos ya desde ahí te bajabas de colectivo, estabas a 20 cuadras, y ya todo ese trayecto que hacías caminando ya era toda una situación. Y nos han corrido los caballos. Un recital en Racing, empezó con los caballos, y en la yo me corrí los caballos directamente. Pero bueno, lo de Walter, 19 de abril, O sea, ¿cómo les afectó? 1991. ¿Cómo les afectó a ustedes después? Digamos, En lo cotidiano, miedo. De que no te dejaban en ningún lado. O sea, mi vieja me puso re loca y ya íbamos a ir. Yo me acuerdo que a las 12, ya era chica, claro. Tenía 14 años. Yo a las 2 semanas tenía una entrada, que fue la primera entrada que pagué efectivamente para un recital que empezaron los Ramones en obras. de vuelta. Y eran 2 semanas después, y me tuve que escapar de mi casa, entrar en la mano, o sea, también tus viejos tenían noción de que esto era regulero, que a Waterloo efectivamente lo habían matado, torturado, y lo habían matado en la comisaría, y además porque al toque empezaron las actividades. Bueno, fue una ruptura también en términos musicales, un montón dejamos de ir a ver a los Redondos mucho tiempo. Yo fui una vez más, fui a la autopista Center, hicieron, y ahí hubo todo un manejo. Fue la última vez que la ciudad de Buenos Aires autorizó a la ciudad de Buenos Aires, después de eso, 10 años que la Racing. Sí. Racing es un profesional, realmente no volvieron a tocar, tocaron en Autopista Center y tocaron con policía civil. Todo el personal asignado a Autopista Center fue policía civil. Igual vos lo reconocías porque se reconocía, sabías, claro, que había toda una estructura que vos de todas maneras ibas con la misma sensación de susto. La única diferencia es que no veías los uniformes, que no veías los hidrantes, que no veías toda la parnalia represiva. Pero el susto lo tenías igual. Lo que nos incrementó fue el susto. Lo que nos dejó en una situación de vulnerabilidad aún mayor de la que teníamos antes. ¿Qué necesitas? Sí, milagro.
Además, yo tengo el recuerdo que yo entré tarde, entré en esa tanda, una fatal, yo ya vi gente que le iban pasando. Ah, sí, espero. No, yo me acuerdo desmayando, chorreando chocolate, en situación. Claro, después quedabas aterrado. Igual no era un video que nos detenía. No, para nada. Porque de hecho vos te fuiste. No, eso sí, a los recitales no dejé de ir. Y después, esto que te digo, generó como una nueva, no sé, toda una generación de pibes que se organizaron y empezaron a militar contra Argentina. Era claramente contra la Chao, Capo, chao. No cierro la puerta. Hacen lo que quieran, ¿no? No, pero no quiero que tenés un diálogo en otra situación, ahí me falta más. Sí, pero siento que viene del contrario, creo que no es. Pero, vos bien me contaste que hicieron algún recital Sí, el Parque Centenario. Lo primero que se fue a hacer es a pedir que se pusiera la cabeza del reclamo de justicia y todo, los propios redondos, y se negaron. De hecho, es ahí cuando sale una entrevista al de Clarín, que fue lapidaria, porque es donde el Indio Solari dice esta famosa frase de que cada uno pide su culo, que es un odio impresionante porque no es pato porque cada uno cuida, sino que las policías actuaban todos los recitales todo el tiempo. Un sector le empezó a reclamar de que el problema, más por derecho si querés, el problema es que ellos no transaban con la cana, que no le daban guita y transaban antes para que no se llevaran a los pibes, y otro sector le empezó a decir que, a ver, con la cana no se transan, pero que mataron a los pibes. Yo me acuerdo que la charla era, o sea, llama una marcha a los redondos y no sé, 1 millón de personas, y los tipos no lo quisieron hacer, y se hizo un recital en Parque Centenario a la semana, donde cantó Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones, que fue muy fuerte. Estuvo la versión de Caradán, que creo que fue el primer recital masivo en el que tocó la versión del Caravate y ganó mucha simpatía de la juventud. Fabiana Cantilo. Fabiana Cantilo, con que cantó con Fito Páez, y estaban todavía en París. Claro. Y no me acuerdo si los Caballeros de la Quema, sí, que fue una banda que tocó muchas veces por Walter Vilas y por Las Piezas y la Versión. De hecho, los recitales se hizo en Parque Centenario, después cada año se hacía un recital grande. Estuvo el recital del Parque de Rivadavia, que fue cuando fue la pelea con esos hinchas que asesinan a Escalera, o la justicia, no sé qué palabra, no, porque fue o sea, vino un grupo de aquí con palos, todos a sacar al recital y porque era muy común, sí se empieza a desarrollar también en todos los momentos esta cosa de los grupos de violentos, como se les llamaba, los grupos de violentos que infiltraban, que todos estábamos convencidos que alguien les pagaba para que fueron a provocar a recital. Eran lugares terriblemente pacíficos, donde uno estaba re bien y caía gente de la nada, que no tenía nada que ver, que normalmente... No, esto fue todo estaba todo fracasado, todo rapado. Como pasaba con Quebracho, de hecho, Quebracho en las marchas que se hacían por la ley federal de educación, pasaba lo mismo. Yo ahí sí he corrido de lo lindo también, por la misma razón, todo divino, abrazó el Congreso, todo re pacífico, todo re felices, y de repente entraban a hablar palos, y me dicen, pero ¿de dónde salieron si acá?
no se votó. No, además, viste, imagínate en esa época uno no movía dedos y la asamblea no resolvía, parabas todo en cualquier lado y decís, bueno, armamos una asamblea de último momento. ¿Cómo era posible que de repente, bueno, así terminaba en la mitad? Y eso que dejaba, siempre dejaba en este mote de los violentos, los jóvenes violentos. Eran catalogados como jóvenes violentos, en otro sentido necesitan. No, pero la verdad sí, nada que ver, me acuerdo que claro, yo que sé, fue una primera experiencia de un montón de. Había mucha inocencia de pibes que nada, que el odio contra la policía, aparte sabías que todos los fines de semana iba a pasar lo mismo, pero la campaña era contra el gatillo fácil, contra las racias, de mucho discutir, o sea, de discutir con los pibes, bueno, cómo ir a los recitales, casi que te preparaba para la guerra, pero era así, entonces era una guerra contra una cana que sigue siéndolo, pero que tenía mucha más habilitación para reventar, claro, estaban los delitos policiales, etcétera, para reventar pibes todos los fines de semana. Entonces, nada, volvió a politizar un sector, no era, o sea, era un sector, ya estaba más planchado que el movimiento estudiantil, se hacían asambleas por colegios, se hacían asambleas intercolegios, que primero funcionaron en el Rivadavia, ahí en San Juan, la calle San Juan, que era la escuela de Walter. Y después ya empezaba el quilombo con las autoridades y las asambleas intercolegios empezaron a hacer en la zona de Nicolás Avellaneda, en Palermo, y nada, una escuela que habilitaba para hacer eso los sábados a la mañana, participarían, qué sé yo, 20, 30 colegios, a veces más, que votaban las marchas, las actividades, bueno, se hacían marchas a Plaza de Mayo, que la mayoría terminaban a las corridas. De hecho, arrancaban a veces las marchas temprano y llegaban tarde y oscuro y no pasa nada. Me acuerdo particularmente una donde yo salía en la tele corriendo, que estaba mi abuela y mi mamá y la nena, que entramos haciendo cordón a Plaza de Mayo, y cuando entramos por Avenida de Mayo apagaron las luces de Plaza de Mayo. Apagaron todo, se puso todo oscuro y empezó a salir cana. No sé de dónde, que me acuerdo que yo corría con mi hermano, que era más chico, y pasó un 86, que era el 8, subiendo pibes, que a mí me acuerdo que me levantaron así, yo no sabía si me metían en cana en esto. Yo aparte sabíamos que de los recitales que llevaban el colectivo en cana. O sea, vos no sabías a dónde, pero me subieron al 86 y arriba del 86 llegué a 11, y ahí vemos, pero era racia, era policía dura. Las racias básicamente radicaban en que la policía paraba 2 o 3 colectivos de línea en común que estaban circulando, bajaban a los pasajeros y los este colectivo sigue a la comisaría, quedate bajaban ahí a las 140 personas que entraran, porque además no metían los 200, sino que los llenaban hasta explotar, y subían de la manera que subían, y ahí ibas a parar, no sabías ni a qué comisaría, ni a dónde, ni cuándo, ni cómo. Pero para controlar documentos, controlar cara, controlar... Los delitos policiales te permitían llevarte por sin nada. Te tenían toda la noche. Y a la mañana, cuando aparecían 2 viejos y yo, claro. ¿O no? Sí, es que llamaban. Es que llamaban. En el caso de Walter, sabemos que no llamaban. Que no se llamaban. No llamaron a la familia y la familia se empezó a buscarlo. Por eso fue tan difícil reconstruir lo que había pasado, porque no sabían ni dónde había estado. Claro. Obviamente hubo todo un aparato de encubrimiento, de hecho, que bueno, pasó. Yo digo, lentamente, que saben cómo reprimir, que saben cómo hacerlo asustar a uno, que saben cómo hacerlo entrar a uno en pánico, que tienen claro todas estas estrategias, aparte las luces ponerte los gigantes, hacerte los vallados, hacer los cacheos, todo un aparato donde te hacen vivir el terror. Es un poco, sí, esa es la trayectoria que se da de nuestra vida, de mantener este aparato represivo en tu cabeza. Bien. Y ahora corto, ¿cómo vivieron lo de Mariano Ferreira? Cada una en lugares diferentes, ya como adultas, no ya como jóvenes. Bueno, sí. Bueno, por lo menos en el caso de... ¿Cómo, digamos, no sé, cómo lo vivieron, digamos, lo asocian con lo de Walter, o, digamos, si bien son cosas diferentes, motivos diferentes, digamos, situaciones diferentes, quedan de alguna forma como íconos de esos momentos, de esos años,
Sí, hubo otro montón de chicos que murieron por gatillo fácil. Por eso, yo si querés el caso de Walter lo digo más al caso de Luciano, a la Ruga. O por qué. No, más al caso de Luciano Arruga, yo qué sé, pibes pobres que en los barrios, la policía, los recitales en ese momento, pero ahora directamente en los barrios, nada, si no hacen lo que la mafia de la policía les dice, los revientan y los siguen reventando. De hecho, la estadística dice que cada 24, 25 horas siguen matando pibes, hoy, no los 90. Lo cual habla de lo que decías vos, Cecilia, de que el aparato represivo de la policía estaba bastante intacto. Entonces, todos los organismos de derechos humanos más independientes hablan de miles de efectivos de la dictadura y todo eso. Sí, solamente están condenados el 5% por eso. de las fuerzas represivas. A mí más lo de Luciano Arruga me revolvió las tripas de todo lo que fue Walter. Lo de Mariano Ferreira desde ya habla de la impunidad pero no sé, a mí más con Luciano, me dispara más para otro lado lo de Mariano Ferreira. Yo qué sé, porque había una lucha de trabajadores, había un militante ya consciente que se acerca a apoyar una lucha y lo que actúa es con complicidad de la policía, pero si querés otra forma de represión que son las patotas. La policía, la institución de la represión, no podemos lavar la cara, decir que son más buenos, más malos, que yo, que es uno, que dos, que son tres, pero sí, hay un motivo más político. El caso, sí, lo de la policía es recontra político, o sea, es lo que dice ella, o sea, es un aparato montado que sabe cómo dar miedo, que sabe cómo ordenar y que cuando no puede ordenar, actúa directamente matando, torturando, desapareciendo. O sea, Mariano Ferreira no hubiera sido posible sin complicidad policial. La desaparición de nadie es imposible, ni la de las mujeres de la trata, ni Julio López es posible sin complicidad de la policía de hoy, que actúa como la de antes, de ya, no en forma, si querés, tan masiva, y no como una política abierta del Estado. Lo de Mariano Ferreira, hay complicidad policial y aprende mucho de cómo hacerlo, pero además se suma que hay otras fuerzas que también dan miedo, reprimen y todo, y de las patotas sindicales, usando las barras bravas, terciarizando la patota y todo eso, es una forma también de represión, de amedrentamiento. O sea, a mí lo de Walter Bulacio me marcó en su momento. Sí, en la secundaria tenía mi edad, estaba en el mismo recital que yo y vivió los fines de semana lo mismo que venía viviendo yo, y me sirvió para también entrar a la política más de otra manera, qué sé yo. Lo de Mariano Ferreira ya me impactó como militante, en el sentido de que verdaderamente cualquier militante de izquierda podría haber estado ahí y recibir la bala de la patota. Es otra situación donde era un gobierno en este momento que era re duro con la juventud y lo decía, ahora es como más el discurso contradictorio, ¿no? De decir que no se reprime, que no se mata, que no se desaparece, y lo de Mariano fue re fuerte. Porque nosotros estábamos de paro ese día. Lo vi casi en directo por la tele, me acuerdo. Estamos en la marcha de la tarde y ver toda esa situación por la tele, o sea, me parece que habla de otras cosas más que lo de Bulacio. Hay toda una mediatización también atrás, y en el caso de Bulacio no hubo, nada. Porque en realidad todo lo que sabemos, todo lo que contamos, es porque estábamos ahí, porque en las marchas, porque hubo una movilización llevada adelante por pibes, y por algunas bandas y por algunos partidos sí que pusieron, pero después la represión no hizo eco, sobre todo porque además lo que hablábamos antes, el hecho de que todo se haya corrido de fecha, digamos.
Vos si buscaste el diario del 19 de abril no vas a encontrar nada, si buscaste el diario del 26 de abril no vas a encontrar nada, y es más, rastrean todos los diarios y si encontrás, ay, debe haber alguna. Hay una nota así en el diario Crónica el 21 de abril, que yo esa la tengo guardada, así, donde dice incidentes en hora, no sé qué yo, denuncian la muerte del pibe. Denuncian. Efectivamente. Y que encima, claro, eso que hablábamos, que en realidad del 21 de abril, porque la partida de defunción es del 26, mirá qué punto hay una distancia, no hay una mediatización, insisto, nosotros ahora estamos acostumbrados a que vos ves esto en vivo y en directo. Es distinto, uno lo vive de manera distinta porque además ya vimos pasar muchas cosas, lamentablemente, muchas desgracias. Ves que uno se acostumbra porque en realidad es impactante, es doloroso, pero uno lo vive de otro modo. En cambio, en ese momento tenés 14 años, creo que nunca habías visto la muerte tan cerca, nunca. Eso te impacta de una manera diferente. Y ahora que uno se indigna, se enoja, pero uno lo vive. No llega al mismo lado, al mismo sentido de conmoción, ni de tristeza, sobre todo lo que Sí, yo pero no sé, qué sé yo, igual por eso, incluso el caso, lo que decís vos, el caso de Mariano Ferreira tiene una trascendencia, o sea, tuvo una repercusión rápida, por aparte hubo una reacción, producto de que también esto, yo que sé, hay organizaciones políticas mucho más grandes, era un militante, había una lucha, qué sé yo, de los ferroviarios atrás y todo, o sea, y es muy chocante y muy contradictoria para el discurso oficial del gobierno de los derechos humanos. O sea, no se puede matar a un militante en una vía por apoyar una lucha, eso no cabe no encaja con el relato. no encaja con el relato y no encaja con lo que espera el conjunto de la gente que está viviendo, no sé yo, puede ser de izquierda, más o menos de izquierda, o hasta ser medio kirchnerista y la gente se la mata por protestar. Supuestamente, aunque sabemos que sí, qué sé yo, siguen matando gente, pero no encaja con el relato. En ese momento, sí encajaba con el relato, y sí la juventud está completamente estigmatizada, y por eso generaba tanto odio, y yo insisto, generó militancia contra la policía, o sea, una militancia que hoy en día parece medio rara, porque todavía la policía se discute, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué no es? En ese momento la discusión era si eran personas o no, imagínate. Claro. Ahora discuten si son trabajadores, no, si se pueden sindicalizar. En ese momento, yo me acuerdo, sacábamos fanzine que decían no son personas, son perros. Yo sacaba, en el secundario sacábamos, hacíamos carteles. Una revisión de, además de una cosa que se usaba mucho en esta época, había una historieta que había hecho el sismo, donde los perros, que tenía un poco que ver con la reunión en la granja, digamos, una especie de apropiación de eso. Claro, una discusión. No, claro, teníamos claro, el enemigo estaba bien claro ahí, no había mucha. Y los adultos a su vez tenían esa estigmatización, los jóvenes éramos seres violentos. Pero está bueno lo que cuentan, digamos, porque digamos, pasaron 20 años y la democracia hizo también su trabajo en las conciencias. Los pibes salen sin documento, de poder. Que salgan con documentos y te miran con cara de para qué, si a ver si lo pide hablar. Claro, que lo voy a perder, te dicen, ¿viste? Porque claro, no sé, a uno no se le ocurría, el día de hoy que yo es como una especie de complejo. Muy disciplinador, qué sé yo. Por eso, la primavera de la democracia tuvo su momento de disciplina. Y porque, qué sé yo, nada, antes decía el contexto social, obviamente. Mi enemigo vino a hacer un trabajo, o sea, vino a completar una parte de la dictadura en otros términos. ¿Qué sé yo? La crisis del 89, lo que fue después de la crisis del 89, ponerme el mismo, las privatizaciones, la ley federal de educación, había que reprimir. Sí, no había modo de lograr. Y la frontera lo único que expresaba rebeldía digamos, contra eso. Encima también la juventud que empieza el secundario en el 88, 87,
89, es la primera juventud post-dictadura, Post-dictadura, que claro. empieza a estar. Que creíamos que podíamos decir todo lo que queríamos, de hecho lo decíamos. Entonces, y también hay una especie de continuidad en que los mismos que enfrentaron la ley federal, enfrentaron la ley de educación superior. Claro, Digo, los estudiantes universitarios. Y esos mismos pibes son los que en el 2001, digamos, de alguna forma también protagonizaron, porque si uno hace recorrido, o sea, en el 2001, ¿cuántos años tenía? Sí, 27, también 25. Sí, Bien. Digo, ese recorrido también es posible Obvio. como a partir de esos hechos. sí, uno lo Como ve, para- uno lo vi, yo de otra manera también incluso en ese momento. Por eso no te extrañaba el accionar de la policía en el 2001. Claro. Entonces, vos sabías que Ah, venían a no, matar. tal cual. No te iban a decir, mire señor, retírese de Y la el día planta. de hoy lo vi más frecuente de ayer y que las veo y se me paran todos los pelos y o sea, realmente también hay una reacción física a lo que estoy viendo que no lo puedo evitar a la pero hay todo un síntoma que nos han generado y bueno, porque uno ya te digo, es el día de hoy que veo en la calle, ¿no? Le pregunto Sí, ahí hay un cambio generacional, yo creo. Sí, Ahí hay un corte. Todo ambiguo, que hay un discurso más, si quieres, conciliador en este punto que a uno no sé, a mí me estremece. Yo eso siempre, vale, charlando así, tus compañeros y compañeras, el odio que nosotros teníamos a la policía y el miedo también, digo, la combinación Van de la mano. de los años de la democracia, y eso lo han matizado y no, de hecho, no solo no sale un movimiento, sino que además no le tienen miedo a la policía. depende de los sectores. Depende de los sectores, Claro, a ver, nosotros podíamos ser pibe de clase media que teníamos el mismo odio a la policía que un pibe en la 31 o en, no sé, en la Puerta Apache. Hoy no. pero es que igual el miedo, aún cuando ellos te expresan que en la Copa de la Villa, que no podemos hacer no te lo dicen con el miedo, con el talán. No. Te lo dicen con, o sea, tienen claro, los odian igual, ¿sí? El odio sí, que sigue en el mismo sitio, pero ellos no tienen ese miedo por lo menos. Nosotros, a mí me temblaban las tripas, en definitiva. Me la bancaba y lo hacía igual, ¿viste? Pero igual me temblaban las tripas, ¿no? Porque no lo reconozco, pero lo que me pasaba. En cambio, ellos te hablan desde otro lugar. No le tienen miedo, se tienen que enfrentar lo que intentan y... eso es lo que me parece que hicieron en contra de la policía. Pero ellos mantendrían su estructura represiva tal cual, pero bueno, me parece que internacionalmente se cortó. Bueno, ¿algo más para agregar? He sacado mucho más tiempo del que... A ella me dijo de 12 a 3. Así que Ah, le estoy regalando una hora y media. No, pobre, pero le dejamos un capacito. Y sí, todas las cosas que tengo guardado y eso. Dale, esto estaría... Sí, si tenés tiempo y ganas, también es un Ustedes van a trabajo. elaborar mucho con la imagen, ¿no? Nosotros vamos a lograr con la imagen, con el sonido. Igual Pero por eso, por ahí sacarles fotos a las cosas.